Muy buenos días, mi nombre es Néstor Torres Rivera, soy el director regional del Centro de Ponce y estoy fungiendo como director interino del Centro de Comercio Internacional para el Puerto Rico Small Business Technology and Development Center, o mejor conocido como Puerto Rico SBTDC. Espero que se encuentren bien y les exhortamos a que continuemos el distanciamiento social, ¿verdad?, ante la situación de esta pandemia que ya, gracias a Dios, está resolviéndose poco a poco. Les doy la más cordial bienvenida al webinar de Puerto Rico SBTDC o conferencia virtual Resiliencia en la cadena de suministros. Les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada solo para propósitos informativos y educativos y no debe interpretarse como un endoso a cualquier producto o servicio. La información contenida en este webinar no constituye una consulta legal o profesional. En la tarde de hoy nos acompaña la señora Celia Virella, que es contratista de Puerto Rico SBTDC y va a estar hablándole sobre el tema. Le agradezco por su tiempo, ¿verdad?, para poder orientarnos. Adelante. Buenos días. Gracias, Néstor, por la introducción. Muy buenos días. Primero que nada, quiero básicamente felicitarlos. Felicitarlos por su interés de estar aquí con nosotros y su interés de seguir creciendo profesionalmente y educándose. Como bien dijo Néstor, mi nombre es Celia Virella. Soy asesora para básicamente las oficinas regionales de Small Business Administration and Technology Center en el área de contratación federal. Y en el día de hoy me ha tocado la tarea de compartir con ustedes varias información que nos va a ayudar a gestionar, ¿verdad? Gestionar el crear esa resiliencia que se necesita para poder administrar la cadena de suministros, ¿ok? Mi background es en gerencia industrial y tengo sobre 30 años de experiencia administrando departamentos de supply chain, industria farmacéutica y de medical device, ¿ok? So, sin más preámbulo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con la presentación. Bueno, ya me ven todos. Nuevamente, resiliencia en la cadena de suministro es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Okay? Vamos a comenzar con la definición, ¿verdad? ¿Qué es resiliencia? Pues resiliencia es la capacidad que tenemos de recuperarnos de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. No es otra cosa que la evolución, la adaptación al cambio que estamos enfrentando. ¿Ok? Como todos ustedes saben, situaciones surgen, los tiempos cambian, eso es algo garantizado, es un hecho, ¿verdad? Los tiempos cambian y es importante adaptarse. Y las empresas, es importante que realicen dichos cambios para que su organización no se quede pues rezagada, no se quede atrás, ¿verdad? Para gestionar estos cambios de manera efectiva, es importante la planificación, ¿ok? Y contar con un plan de ejecución. Por eso es tan importante educarnos, en mantenernos al día y participar de básicamente recursos como este de adiestramiento donde nos permiten exponernos a lo último que está sucediendo en el mercado. ¿Okay? So, en arroz y habichuela, ¿qué es resiliencia? Pues resiliencia no es otra cosa que crear, ¿verdad? Crear esos mecanismos para poder enfrentar esos cambios, ¿ok? De manera planificada, estructurada y organizada. Y la aceptación de que la situación que me trajo al éxito en el pasado no necesariamente va a llevarme al éxito en el día de hoy. Tenemos que ajustarnos a las situaciones de cada día, a la realidad de cada día, y tenemos que entonces ser lo suficientemente ágiles para poderlo lograr. Y de eso se trata básicamente este compartir del día de hoy con ustedes. ¿Okay? Al final de esta charla, todos nosotros vamos a entender, ¿ok?, qué es la cadena de suministros y cuáles son sus procesos, cuál es el objetivo y la importancia del manejo adecuado de la misma, los elementos de riesgo a gestionar para crear esa resiliencia
y qué hacer para mejorar la eficiencia de la misma. ¿Okay? Vamos nuevamente siguiendo con las definiciones. Ahora vamos a ver qué es la cadena de suministros. La cadena de suministros o abastecimiento es el conjunto de procesos, tanto internos, directos como indirectos, que permiten satisfacer las necesidades de suministro de productos o servicios. Es la gestión del manejo de todo flujo de producción, tanto de un bien como un servicio, desde la compra de materia prima o componentes hasta la entrega del producto final al consumidor. Muchas personas piensan que la cadena de suministro se limita única y exclusivamente al proceso de compras, y eso es un error bastante grande. La cadena de suministro nuevamente envuelve todos y cada uno de los procesos requeridos para poder abastecer la necesidad de ese bien o servicio al cliente final. ¿Ok? Y hay algo bien importante que quiero señalar, ¿verdad? Y por eso tengo esa fotografía ahí de la cadena con un eslabón. La cadena de suministros es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso es tan importante gestionar cada uno de sus elementos. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos elementos y qué cosas debemos entonces gestionar dentro de cada uno de ellos. Continuando, nuevamente el objetivo es que el consumidor reciba ese producto terminado o ese servicio que satisface su necesidad. ¿Ok? Él no quiere recibir algo que no ordenó o algo que no quiere o algo que no necesariamente satisface su necesidad. Y de eso que se trata, poder traducir, ¿verdad? Esa necesidad en un bien y poder o un servicio y poderlo entonces llegar hacia el consumidor. La cadena de suministros está compuesta de tantos elementos. Estos pueden representar grandes retos y desafíos para quienes las gestionan. ¿Ok? Por eso es tan importante y fundamental que las empresas, ¿ok?, hagan una evaluación profunda de todos y cada uno de los elementos que envuelve la cadena de suministros con el objetivo de optimizar los mismos y desarrollarlos, por supuesto. Y yo quiero añadir, que más adelante lo vamos a ver en detalle, por eso es tan importante y quiero hacer hincapié, ¿ok?, tan importante de que los recursos que nosotros tengamos gestionando cada uno de los elementos dentro de la cadena de suministros sean recursos altamente capacitados, que conozcan, ¿ok?, todos los elementos asociados a esta cadena y que puedan gestionar la misma y que puedan conocer el impacto en costo de cada una de sus decisiones. ¿Ok? Y esto lo voy a estar repitiendo varias veces a través de mi presentación porque es sumamente importante. ¿Ok? Nuevamente, esta gestión efectiva de la cadena de suministros nos ayuda tanto a los distribuidores como a los fabricantes a reducir el exceso de inventario. Y aquí me detengo. Quiero que se lleven con ustedes la siguiente definición. Inventario es igual a dinero. Inventario es igual a dinero. Inventario es todo aquello que tenemos a través de toda la cadena de distribución. ¿Okay? Eso es imprescindible que se gestione adecuadamente, porque con ello se disminuyen los costos tanto de producción como de embarque, como de los seguros asociados a este inventario, el almacenamiento de los mismos, entre otros. ¿Ok? So, vamos a ver cuáles son esos elementos claves dentro de la cadena de suministros. Aquí tenemos, ¿verdad?,
una fotografía de bien arriba de cuáles son esos elementos. Los vamos a repasar rápidamente uno a uno y luego vamos a ir a ver el detalle de cómo todos estos interaccionan. ¿Okay? Lo primero que tenemos aquí es los proveedores, que no son otra cosa que los suplidores, ¿verdad? Estos proveedores que son sumamente importantes, que son nuestra mano derecha o la extensión de nuestra operación, son los que suministran las mercancías o materias primas para nosotros poder hacer el producto o fabricar el producto o convertir el producto que necesitamos fabricar. También tenemos el transporte o la distribución, que son todas aquellas acciones destinadas a que los productos lleguen de un lugar a otro, lo que debe hacerse en tiempo y forma acorde a las necesidades de la demanda. ¿Ok? Últimamente, como todos ustedes habrán escuchado en las noticias, los costos asociados a este elemento dentro de la cadena de suministros se han multiplicado varias veces. ¿Ok? Haciendo extremadamente importante el poder mirar o el mirar bien de cerca este elemento para tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? De acuerdo a la realidad actual. El próximo elemento, pues, las empresas o fabricantes, ¿verdad? Que no es otra cosa que las compañías que hacen la transformación de esa materia prima para convertirla en un producto final o un producto intermedio, el cual se utiliza de materia prima para otra compañía. ¿Okay? Las empresas se consideran precisamente como la organización o entidad que tiene como objetivo producir y o brindar servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad. ¿Okay? Fíjense que hasta ahora he hablado de suplidores, de transporte y distribución, de empresas y fabricantes. También he hablado de demanda, ¿ok? Y más adelante vamos a ver por qué esa palabra es tan importante dentro de todo este proceso. Luego tenemos el flujo de información y la comunicación, sumamente importante. Ya que si yo no tengo una comunicación adecuada y si no tengo un flujo de información adecuada, las decisiones que voy a estar tomando van a estar a destiempo y no necesariamente van a representar la realidad y puede implicar gran impacto para la operación en términos de costos y recursos. ¿Okay? Pero yendo a la definición, esto no es otra cosa que el conjunto de actividades que permite que exista comunicación entre todas las partes implicadas en la cadena de suministros para que puedan trabajar de manera coordinada. Y esta palabra es clave. Tienen que trabajar de manera coordinada. Por eso es que se le llama cadena, ¿ok? Porque todos trabajan en función de cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo cada uno de ellos necesita interaccionar dentro del proceso para poder tener ese producto terminado en las cantidades que se necesitan, en el tiempo que se necesita. Y por último tenemos el cliente. El cliente, que es el que define cuál es la necesidad, ¿ok? Y es el que va a determinar si está satisfecho o no. Y básicamente si el producto le llegó a tiempo o si el producto satisfizo su necesidad porque era lo que esperaba. Cada uno de estos elementos nuevamente son vitales para que el proceso funcione en un conjunto. ¿Okay? Moviéndonos más adelante en la presentación. Y si ustedes son como yo soy una persona bien visual y necesito ver de manera gráfica, ¿verdad? Las cosas para poderlas internalizar mejor. Esta gráfica en específico me ayuda a expresarle a ustedes cómo cada uno de los elementos interacciona. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, yéndonos de izquierda a derecha, comenzamos con los proveedores.
los proveedores de la materia prima, ¿ok? Y tenemos allí los transportistas moviendo esa materia prima hacia la empresa. Si vemos la empresa, en la empresa es donde se transforman esos bienes. Y dentro de la empresa hay unos subprocesos que a su vez se tienen que dar para que entonces haya coherencia y se pueda ejecutar, ¿verdad?, la acción. Tenemos aquí la planeación y las compras. Tenemos la planta, que es la que convierte la materia prima, y tenemos los almacenes, que es donde se almacena dicha materia prima o el producto terminado. A su vez, dentro de esa empresa, esos procesos que son claves son apoyados por diferentes grupos, ¿verdad? El grupo de calidad, que asegura que la calidad adecuada sea la que esté allí presente. El grupo de investigación y desarrollo para productos nuevos o problemas de mejora del producto actual. Tenemos el área de mantenimiento, tenemos el área de contabilidad, que es la que nos hace básicamente todo el seguimiento del gasto y de los costos asociados a la operación. ¿Ok? El área de financiera, los sistemas de información, el área de recursos humanos, ¿ok? Importantísima también. Y en algunas empresas el área de comercio exterior. Todos y cada uno de estos procesos son importantísimos, son clave para poder entonces ejecutar estos procesos y que la empresa pueda hacer una conversión adecuada del producto de manera costo efectiva y a tiempo para el cliente final. ¿Okay? Una vez ese producto ya está disponible en nuestros almacenes, nuevamente entra la coordinación con el área de los transportistas, lo que llamamos logística y distribución, ¿ok? Comienza por tierra, luego puede ir por aire, luego puede ir por bote, pero todo eso requiere una planificación y una coordinación, aparte de que envuelve unos costos incrementales al producto terminado, ¿ok? Una vez el producto se mueve a los centros de distribución, ya está disponible entonces para ser distribuido a su vez al consumidor final, ya sea a través de detallistas o directamente al consumidor. ¿Okay? Depende de cuál sea el modelo, porque este modelo que yo les estoy presentando aquí es un modelo bien básico. ¿Okay? Hay infinidad de modelos de cadenas de suministros. Una vez llega al consumidor, pues lógicamente ese producto sale de los inventarios y vuelve a generar una necesidad. ¿Ok? Si ponemos un ejemplo básicamente bien básico, si ponemos el ejemplo de un producto de consumo, por ejemplo, donde todo el tiempo lo estamos consumiendo, eso va a generar un requerimiento de volver a fabricar. Se abrió una necesidad, hay que volver a reemplazar el inventario consumido. ¿Okay? Y eso tira una señal hacia el sistema nuevamente, donde dice, ¿sabes qué? Yo necesito volver a reemplazar este inventario ya, porque el mismo ya se consumió, ¿verdad? ¿Ok? Y esa comunicación y ese manejo de datos vuelve otra vez al principio de la cadena y comienza a generar actividad. Y ahí es donde comenzamos nuevamente con la planificación, con las compras, con el contacto con los proveedores, con la manufactura, etcétera, etcétera. Y como ven, es un ciclo, es un ciclo. Y si hay alguna interrupción en alguna parte de este ciclo, entonces donde vienen los costos incrementales y donde vienen los problemas. ¿Ok? Y donde entonces impacta al cliente final, y eso es cuando decimos, mira, el producto no se consigue, hay escasez, o hay lo que se conoce la jerga del día a día, tenemos back order. Y eso es lo peor que tú quieres tener, un back order, porque significa que tienes una orden de tu cliente que no has podido satisfacer. Estás dejando de vender, estás dejando de ganar. ¿Por qué? No tengo el producto disponible para mi cliente. ¿Será porque no produje suficiente?
¿Será porque no me llegó la materia prima a tiempo? ¿Será porque me llegó poca materia prima y no pude manufacturar lo que necesitaba? ¿Será que sí lo manufacturé, pero tenía problemas de calidad y no lo puedo vender? Lo voy a perder. Es una pérdida. ¿Ok? ¿O será que mi transportista no hizo un buen trabajo y no llegó a tiempo? Podemos estar aquí hablando de miles de ejemplos que pueden impactar la cadena de suministros. Nuevamente, por eso es tan importante la agilidad y la comunicación y el manejo de datos de manera efectiva con personas que puedan interpretar esos datos de manera rápida y efectiva para tomar decisiones que mitiguen cualquier situación que encuentren. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Y por qué estamos hablando de resiliencia en la cadena de suministro? Esta palabra, ¿verdad? Tan usada últimamente. Pues nada, la pandemia básicamente nos quitó la venda de los ojos y nos hizo básicamente cuestionarnos y replantearnos todo lo que hacemos. ¿Ok? Desde las grandes manufactureras, los gobiernos, hasta nosotros mismos en nuestras casas, con nuestras familias y en nuestra gestión del día a día. ¿Ok? Ya lo que hacíamos ayer, ya no lo podíamos hacer. O no nos permitían hacerlo, o simplemente no era viable. Había que buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Y de eso se trata, ¿verdad? ¿Ok? Por eso esta situación, ¿verdad?, que todos encaramos, presentó tanto a nivel empresarial como en sectores económicos, como en toda la población, ¿verdad?, el replantearnos otra forma de vida, otra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, es clave para cualquier organización crear esta resiliencia que sea sostenible. Mira la palabra, sostenible. No es una sola vez que lo voy a hacer. Es un proceso estructurado donde yo de manera consistente voy a estar revisitando mi proceso para asegurar de que los mismos se mantienen al corriente de la necesidad actual del mercado. ¿Okay? Para poder entonces crear esa agilidad y esa capacidad para anticipar los riesgos. ¿Sí? Nuevamente, es importantísimo que sea sostenible para poder entonces crear la agilidad y la capacidad para anticipar los riesgos futuros. Y por ello menciono aquí la importancia de crear una cultura. Mira que no estoy diciendo un comunicado o una instrucción o ¿qué te digo? Un procedimiento, no, es una cultura. Es que lo tengo que internalizar en mi DNA. Yo tengo que vivirlo. Una cultura de mejora continua, de crear valor, de retar cada uno de mis procesos para siempre buscar una manera más efectiva de poder hacer el mismo que represente una reducción en costo. Y que esa reducción en costo me cree, ¿verdad? No solamente los beneficios de la reducción en costo, pero que también me permita crear esa agilidad que necesito para reaccionar a los cambios del mercado. ¿Ok? ¿Vieron por qué es tan importante que los recursos que yo tengo gestionando cada uno de mis elementos de la cadena de suministro sean personas altamente capacitadas y educadas y que tengan las herramientas, la visibilidad de la información para poder tomar estas decisiones? Yo sé que lo estamos viendo. ¿Ok? Vamos entonces a ver aquí un estudio que yo quiero compartir con ustedes que me llamó mucho la atención. Aquí hay unos datos que yo conseguí
Y honestamente, pues ya este estudio fue hecho hace un tiempito, pero sigue siendo igual de, ¿verdad? Interesante y abre los ojos, ¿verdad? Como dicen en castellano, eye-opening. Okay. Supuestamente, se hizo un estudio de 600 líderes. Estos líderes representaban a 76 países, eso que es una muestra bien grande. ¿Okay? Y tuvieron los siguientes resultados. El 56% de esa muestra sufrieron interrupciones en su cadena de suministros en estos tiempos de pandemia. ¿Okay? Y que el 52% de esas interrupciones fueron a nivel crítico, nivel 1. En otras palabras, impactó su operación grande. Y lo que más me impactó a mí de esta estadística es el hecho de que el 30%, miren, de líderes de 76 países, el 30%, wow, que eso es un número bien grande, no analiza las fuentes de interrupción. En otras palabras, no tienen idea de qué fue lo que pasó. Y si tú no tienes idea de qué fue lo que pasó, ¿cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a solucionar para asegurarte que no vuelva a suceder? Pues esto me llamó a mí mucho la atención y yo digo, wow, esto es bien importante porque es imprescindible que tú profundices, ¿verdad? En qué fue lo que pasó y qué voy a hacer diferente. Y establezcas un plan, por supuesto, ¿verdad? Y siguiendo con el estudio, ¿verdad? Así a grosso modo, aquí dice que los riesgos encontrados fueron, pues, básicamente por la pérdida de talentos. ¿Cuánta gente dejó de trabajar porque tenía miedo, no podía salir a las calles o y porque tenía miedo de su salud o tenía que cuidar a sus familiares o perdimos talento, ¿ok? Y esas habilidades se pierden, por lo tanto mis procesos se hacen débiles, ¿ok? Hubo interrupción en la red de transporte, tenía el producto pero no lo podía mover, ¿ok? Y así sucesivamente. Y más al frente dice que otros puntos destacados que fueron claves de la raíz causa de estas interrupciones fueron las regulaciones ambientales, la escasez de materia prima que todavía la estamos sufriendo, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y aquí nosotros sabemos, por ejemplo, si vamos a Puerto Rico, ¿qué nos pasó a nosotros? El gobierno tuvo la necesidad de imponernos unas reglas. Esas reglas impactaron nuestra habilidad para trabajar. Hubo un tiempo donde no podíamos salir de nuestros hogares. ¿Qué alternativas? Teníamos ninguna, ¿ok? Más allá de las computadoras, ¿verdad? Hubo un momento, por ejemplo, los restaurantes y sitios de comida. Estos fueron altamente impactados porque alguien que no fuimos nosotros, por tanto no estaba bajo nuestro control, reguló la cantidad de personas que yo podía tener en mi establecimiento, lo que a su vez impactó directamente mi volumen y mi habilidad de venta. Un día estaba bien y al otro día estaba vendiendo un 25% del volumen, que no cubría ni los gastos. ¿Vieron el impacto tan grande? ¿Okay? Podemos traer muchos ejemplos, pero definitivamente este estudio es bien revelador. ¿Ok? Bueno, pues vamos de lleno entonces a hablar de esos elementos que tenemos que gestionar dentro de la cadena de suministro. Aquí están viendo un resumen de los mismos. Vamos a ir en detalle luego por cada uno de ellos, pero a modo de resumen, ¿ok? Estos elementos claves a gestionar son, ¿ok? Manejo y control de datos, excelencia en la planificación, el conocimiento de la demanda, recuerda que lo mencioné ahorita,
conocimiento de la demanda y oferta a corto y a largo plazo, procesos robustos de identificación, selección y manejo de suplidores. Recuerda lo que dije, mi suplidor, mi proveedor es mi mano derecha, la extensión de mi proceso. Si él falla, yo fallo. Es tan importante que ese suplidor sea igual o mejor que yo. ¿Ok? Procesos adecuados de compras que estén alineados a esa demanda, ¿ok? Tanto a corto y a largo plazo. Buena gestión de manejo de inventarios. Dios mío, de este tema podemos estar hablando todo el día. ¿Ok? Nuevamente, cada uno de estos elementos son cursos de semanas, pero a grosso modo, la buena gestión del manejo de inventarios, como mencioné ahorita, es imprescindible para manejar los costos de la operación, controlarlos. Recursos altamente capacitados, como ya he mencionado como 3 veces, y la automatización inteligente y análisis de nuestros datos. ¿Ok? Para tomar decisiones, por supuesto. Estos son, nuevamente, los elementos claves a gestionar para crear esa resiliencia sostenible que estamos trabajando en el día de hoy. Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Okay? Manejo y control de datos. ¿Okay? El profundizar en el comportamiento de la operación o negocio a través del análisis de su data y las proyecciones de cómo se comportará la demanda es vital para mejorar las operaciones y las relaciones con nuestros proveedores y clientes. Y yo me quiero detener aquí un segundito porque es que esta oración básicamente es tan completa y envuelve tantos elementos, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros entendamos y podamos profundizar cuál es la demanda, cómo se comporta, si es seasonal, ¿verdad? Si es atemperada a cada época del año o tiempo del año, cómo yo me ajusto, cómo yo manejo esos inventarios, cómo yo anticipo y más importante aún, cómo yo transmito esa información a mis proveedores para que ellos también se preparen. ¿Okay? Es importante que nosotros de alguna manera, ¿verdad? Tengamos datos en tiempo real y que podamos hacer análisis inteligentes. Porque si yo estoy hoy analizando un reporte de data de hace 2 meses, no necesariamente las decisiones que voy a tomar hoy sean efectivas para lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar el mes que viene. ¿Ok? Es importantísimo que nosotros podamos tener esa visibilidad de cómo se va a comportar esa demanda. Y tú me puedes decir, pero mira, Celia, pero es que yo no tengo los recursos para tener un sistema sofisticado de datos donde yo pueda tener todos los elementos de información. Ok, muy válido. Hay gente que puede darse ese lujo, hay otros que no nos podemos dar ese lujo. Pero tú sí puedes crear una buena conexión con tu cliente para poder interpretar cuál es su necesidad, desarrollar un forecast, ¿verdad? O un plan y ejecutar contra ese plan. Pero ese plan no es random, no es un plan que tú básicamente diseñaste por capricho. Es producto de la interacción que tú tienes con tu cliente, de la información que ellos mismos te proveyeron. Y el tú tener una comunicación constante con ellos te ayuda a tú mantenerte al corriente de cuándo va a aumentar la demanda o cuándo va a bajar o si hay algún problema para tú entonces prepararte y poder entonces trabajar alrededor de esa situación. ¿Ok?
Pero es tan y tan importante el análisis, tomarnos el tiempo para profundizar, ¿okay? Conocer cómo se comporta nuestro negocio. Tenemos 10 productos, ¿cómo se comportan cada uno de ellos? ¿Okay? ¿Cuánto ocupa de mi capacidad disponible? ¿Qué suplidores tengo? ¿Qué suplidores están haciendo su trabajo y cuáles no? ¿Dónde estoy teniendo problemas de calidad? ¿Qué situaciones tengo que mirar más en detalle? Nuevamente, anticipar, anticipar, anticipar es la clave del éxito. ¿Ok? Mientras más tú profundices en tu análisis, mientras mejor data tengas, mejores decisiones vas a tomar y vas a poder gestionar las situaciones de una manera más costo efectiva. ¿Ok? Continuando. Ok. Nuevamente, este manejo y control de datos ayuda a la empresa a predecir mejor la demanda y el consumo. Ya eso lo mencioné. Por lo tanto, esta colaboración le permite a sus clientes y suplidores reducir costos y administrar mejor sus inventarios. Y aquí solamente voy a hacer un comentario adicional, un ejemplo que tengo. ¿Okay? Una vez trabajando yo en una farmacéutica, me encuentro con que hay un aumento significativo en demanda donde la materia prima pues va a aumentar, ¿verdad? De manera paralela. Entonces regreso, el aumento era de un 20%. Regreso a mi suplidor y mi suplidor me dice que solamente puede cubrir un 10% de ese aumento del 20% porque no tenía la capacidad. ¿Ok? Y porque necesitaba comprar equipo, reclutar recursos para poder entonces llevar esa capacidad al 10% adicional que se necesitaba. ¿Qué sucedió en este ejemplo que yo traje? Falta de comunicación y visibilidad. Si yo, o si nosotros, o si la empresa hubiera anticipado esto, hubiera comunicado adecuadamente esto con tiempo, hubiéramos permitido al suplidor trabajar lo que necesitaba trabajar para poder comprar los equipos, validarlos, reclutar el personal, adiestrarlo y poder entonces atemperar su capacidad a mi necesidad. O me hubiera dado tiempo a mí de yo desarrollar otro suplidor para entonces tener 2 suplidores y poder cubrir la demanda total. Por eso es tan importante. Lo que pasa hoy en mi empresa, ya yo lo trabajé hace 6 meses atrás. ¿Ok? Eso se llama reaccionar. Yo tengo que estar trabajando hoy para prepararme a lo que va a pasar en el futuro, para asegurar que fluya, que es la palabra ahora de moda en la juventud, asegurar que fluya, asegurar que anticipo, preparo, planifico, trabajo los detalles para cuando llegue ese momento estar lista. ¿Ok? Seguimos. Excelencia en la planificación de demanda y oferta. ¿Ok? Nuevamente, el pronóstico de la demanda en la cadena de suministros permite a las empresas proyectar sus ventas futuras. Este proceso de planificación de la demanda y oferta permite determinar con precisión lo que se necesita producir, lo que se necesita comprar y lo que se necesita distribuir. Por lo tanto, me permite a mí anticipar cuáles van a ser los costos asociados a esta producción, a esta compra y a esta distribución y preparar mi presupuesto y poder entonces ejecutar adecuadamente. ¿Sí? Discúlpeme, déjenme tomar un poquito de agua. Los beneficios, por supuesto, principales de tener un balance, miren, un balance entre demanda y oferta, esto es sumamente importante. Es, pues por supuesto, voy a poder proveer un mejor servicio a mis clientes, voy a poder tener una mejor visibilidad del inventario que necesito, por lo tanto, lo mínimo necesario, no excesos,
Recuerden que inventario es igual a dinero. ¿Ok? Y que puedo tener una mejor visibilidad de los activos de venta e inventario. ¿Ok? Una cosa que es importante aquí en esto de que haya un balance entre demanda y oferta, además de estos puntos que estoy trayendo. Recuerden que lo que hace el balance entre mi demanda y la oferta es inventario. ¿Ok? So, si yo tengo error en mi demanda o error en mi oferta, eso se va a traducir en en un exceso de inventario o en qué? O en un inventario no suficiente para cubrir la demanda de mi cliente, por lo tanto me lleva a pérdida de venta. Me lleva al backorder famoso que mencioné ahorita. ¿Ok? Y solamente para que, ¿verdad? Se queden allí pensando un ratito. ¿Qué será lo que Celia quiere decir entre balancear esa demanda y oferta y por qué es tan importante? Y que lo que balancea esa demanda y oferta es mi inventario. Por eso es tan importante trabajarlo bien, de manera bien precisa. ¿Por qué? Mira, porque si yo, por ejemplo, si yo no tengo suficiente oferta, por ejemplo, yo dije que iba a producir de 100 unidades que yo produzco, el 95% de esas unidades van a ser buenas. Por lo tanto, yo planifico que el 95% de ese output yo lo voy a tener disponible para mi cliente final. Pero ¿qué pasa? Mis procesos de manufactura tienen situaciones y tuve muchos rechazos en mi proceso de manufactura. Tuve que botar un montón de mercancía porque mis procesos están fallando o mi gente no sabe lo que está haciendo, porque no me tomé el tiempo para educarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En vez de un 95% de mi output o de lo que voy a sacar finalmente, lo único que tengo es un 80%, o sea que tengo un gap de un 15%. Ese 15% va a ser que yo me vea obligada a ir a buscar de mi inventario para compensar. Pero me voy a consumir mi inventario y me voy a quedar sin el inventario. En otras palabras, voy a ponerme en una posición donde me va a costar mucho más manufacturar, porque todo eso que tuve que botar me costó dinero y lo boté. Y también me quedé sin inventario, por lo tanto no pude hacer la venta. So que tengo una situación sumamente crítica que impacta cada una de las áreas de mi operación y no soy capaz de satisfacer al cliente. Puedo hasta perder el cliente y el cliente se puede ir con la competencia. Vieron la importancia, ¿verdad? De yo conocer bien cuál es mi demanda, cuál es mi oferta, ¿sabes? Y yo poder, ¿verdad? Anticipar esos shortfalls para yo poder entonces atacar esas situaciones y resolverlas. ¿Ok? Seguimos. El próximo elemento queda identificación, selección y manejo de suplidores. Muchas personas o compañías no le dan mucha importancia a esto y esto es tan y tan y tan importante. Ya lo dije, el suplidor es clave. Si yo hago un buen proceso de selección, ¿ok? De suplidores y yo trabajo de manera en equipo con mi suplidor, establezco una buena relación, que él conozca lo que está pasando en mi operación y yo conozca lo que está pasando en la de él y podamos trabajar como equipo en mejorar nuestros procesos. Entonces yo tengo una relación de ganar-ganar. Entonces ese suplidor me va a ayudar a mí a tener éxito, al igual de que yo lo voy a ayudar a él. Si no, los dos estamos destinados a fracasar. Saben, en mi trabajo de consultoría, muchas veces yo entro a compañías y me dicen, mira Celia, hazme una evaluación de mis procesos, ¿verdad? De compras. Y tienen buenos procedimientos, buenos procesos de identificación de suplidores, de selección, ¿verdad? Pero cuando vamos al manejo de esos suplidores, allí es donde fallan. Las grandes empresas fallan, porque, ¿sabes? No tienen
seguimiento con sus suplidores, no miden la ejecución de sus suplidores, no tienen métricas para asegurarse si ese suplidor está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo está ese suplidor en mis entregas? ¿Está entregando a tiempo? ¿Sí o no? ¿O siempre me entrega tarde? ¿Me está entregando las cantidades que yo le solicité? ¿Sí o no? ¿Está entregando en la calidad que se supone que entregue o de todo lo que me entrega la mitad me lo rechaza? Ese suplidor me obliga a mí a tener contingencias en mi proceso para cubrir cosas problemas de calidad que él no puede resolver. Por lo tanto, tienen costos incrementales en el mío. ¿Ok? Es importante que nosotros tengamos primero un acuerdo de servicio por escrito, un contrato, que todas las partes estén claras de qué es lo que vamos a estar haciendo, cuál es tu responsabilidad, cuál es la mía y cómo lo vamos a medir. Lo que no se mide, gente, no se hace o no se arregla. Tú no sabes dónde tú estás si tú no lo mides. ¿Ok? Tú vas a coger y te vas a reunir con ese suplidor con cierta frecuencia. Si es un suplidor crítico, lógicamente yo te recomiendo que mínimo mensualmente, yo lo he hecho hasta semanalmente, depende de la criticalidad, ¿ok? Vas a discutir el detalle de las métricas y van a establecer planes claros y contundentes de qué cosas se tienen que arreglar y cuáles son el plan de acción, quién es responsable y las fechas para cuándo tiene que estar completado. Eso te va a dar a ti una visibilidad de cuántos riesgos tú estás manejando con esa relación. Y si es necesario comenzar a trabajar en desarrollar otro suplidor, porque este suplidor es incapaz de hacer el trabajo. ¿Ok? Otra cosa que es bien importante discutir dentro de estas reuniones con tus suplidores, cuéntame, ¿cuál es tu capacidad? ¿Qué por ciento de tu capacidad yo represento? ¿Soy importante para ti, sí o no? ¿Ok? O tú de momento le estás dando toda tu capacidad a otro cliente, por eso me estás entregando tarde, ¿verdad? O tú tienes problemas financieros, vamos a ver, porque si tú tienes problemas financieros, eso puede hacer que tú tengas que detener tu operación, por lo tanto me vas a impactar a mí. Yo saberlo con tiempo para poder desarrollar otro suplidor. ¿Vieron la importancia de que ustedes tengan ese partnership, esa relación adecuada con sus suplidores y que puedan trabajar en equipo por el bien de ambas empresas? ¿Okay? Continuamos. Nuevamente, una cosa está básicamente alineada a la otra, los procesos adecuados de compra. Ya hablé de la importancia de tener visibilidad a la información, de tener una demanda y una oferta balanceada. Ya hablé de tener buenos suplidores, de monitorear su ejecutoria. Ahora voy a hablar de la gestión de compra, de esa ejecución como tal. ¿Cuánto voy a comprar? Pues mira, esto es función de la data. ¿Okay? Cuando hablamos de gestión de compra, nos referimos a todas aquellas tareas que permiten que la empresa pueda controlar los procesos relacionados a la función de compra, cuyo trabajo es obtener, comprar y entregar los bienes y servicios necesarios para hacer negocios. ¿Ok? Pero ¿qué es el manejo adecuado de este proceso? Es el control y disminución de los costos en las compras. Vuelvo de nuevo. ¿Qué es el manejo adecuado de las compras? Es el control y disminución de los costos asociados a ellas. ¿Okay? No es comprar por comprar. No es comprar por comprar. Si yo pongo a una persona que no tiene la educación para tomar decisiones adecuadas, que no profundiza en la data y simplemente compra por comprar, como dicen por allí, o simplemente compra porque el sistema le dijo que era eso lo que tenía que comprar, sin ir más allá de lo que el sistema te está proveyendo, sin retar el número, sin entenderlo, tenemos un problema bien grande, porque
El sistema es simplemente data. Y si tú tienes error en la data, sabes que esa persona va a tener una data donde va a tomar decisiones incorrectas. Eso es importante que esa persona entienda, pero ¿por qué eso se está comportando de esta manera? Esto tiene que estar incorrecto. Yo siempre, cuando administraba el departamento de supply chain, a mis compradores yo le hacía solamente una pregunta para yo saber su nivel de entendimiento. ¿Por qué estás comprando esa cantidad? ¿O por qué decidiste comprar eso? Había personas donde iban por el detalle, me decían, la demanda es tal, por lo tanto mi inventario es tanto, por lo tanto yo tengo que comprar tanto en base mensual, etcétera, etcétera. Aunque tú me estás demostrando que conoces lo que estás haciendo, que profundizas en tu análisis, estás tomando decisiones costo efectivas. Pero aquella persona que me decía, pues porque el sistema me lo dijo, ahí yo tenía un problema. Esa persona yo tenía que sacar la parte porque esa persona tenía que ser adiestrada adecuadamente para que mejorara su destreza de análisis. Mi gente, en arroz y habichuela, nuestros compradores son los que gastan el dinero. Si esa persona que está allí no profundiza en sus decisiones y no sabe trabajar adecuadamente con los suplidores, entonces tenemos un burden bien grande. Y esas decisiones nos pueden llevar hasta la ruina, créanme. ¿Okay? So, voy aquí nuevamente al punto importante. El cumplimiento de estos objetivos requiere una sólida comprensión de la cadena de suministros, desde los procedimientos de facturación e inventario hasta los problemas de transporte y logística. So, así de capacitados tienen que ser nuestros recursos de compra. ¿Ok? Seguimos. Buena gestión en el manejo de inventarios. ¿Qué es el buen manejo de inventarios en la cadena de suministros? Bueno, pues la gestión del manejo de inventarios, el seguimiento de los mismos desde el momento de su fabricación o compra hasta su distribución y desde las instalaciones donde se origina hasta el punto de venta. Ver el inventario en cada uno de los posibles puntos donde pueda haber inventario dentro de la cadena de suministros. ¿Cuál es la importancia de los inventarios en la cadena? El inventario es el mayor activo que se tiene. Les dije, ¿verdad? Que era dinero, ¿verdad? El inventario es el mayor activo que se tiene. Hay compañías que tienen millones de dólares invertidos en inventario. Imagínense la importancia de que ese inventario no se dañe, no expire, llegue a su punto final, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, tenerlo perfectamente controlado es de vital importancia para un óptimo funcionamiento de la cadena de suministros y para mejorar los resultados económicos de la empresa. ¿Okay? Creo que está bien claro. ¿Cuáles son los retos? Los retos en el manejo de inventario básicamente son el exceso de inventario, la falta de espacio, poca trazabilidad y conectividad, exceso de procedimientos, incorrecta administración del tiempo, inventarios y surtidos inexactos, retrasos en la recolección y productos dañados. Tú tienes que asegurar que todo lo que tú recibes se registra adecuadamente. Que la mercancía que tú tienes disponible, tú conoces cuándo llegó y si expira, cuándo expira. Tú tienes que asegurar que tú utilizas primero lo que más antigüedad tiene versus lo que menos antigüedad tiene. Como dicen por allí, first in, first out. Para prever que esa mercancía se dañe por la razón que sea. ¿Ok? Tú tienes que asegurar que tienes visibilidad dónde está físicamente esa mercancía en todo momento.
Si esa mercancía se mueve de un punto a otro, tú tienes que hacer las transacciones adecuadas para reconocer ese movimiento, para no duplicar entonces inventario en dos localizaciones, lo que entonces te daría y básicamente esa imprecisión en los datos. Por lo tanto, afecta las decisiones, ¿no? Otra cosa que es bien importante, cuando tienes producto dañado, tienes que gestionarlo en poco tiempo para ya sea devolverlo al suplidor y no perderlo, o ya sea ver qué vas a hacer con él para mitigar la pérdida, ¿ok? Porque nuevamente, cuando los productos se dañan, hay una gestión que hacer. Hay que entender por qué se dañó y qué cosas hay que corregir. ¿Okay? So, el manejo adecuado de los inventarios es sumamente importante. Nuevamente, ¿okay? Ya estamos terminando. Nuevamente, recursos altamente capacitados, que ya lo he tocado, la importancia que tiene que nuestros recursos estén debidamente adiestrados, que yo tenga procesos documentados donde ellos puedan seguir y que yo me asegure de que doy seguimiento a su ejecución. ¿Okay? Y por último, tener la automatización inteligente de nuestros datos, que ya lo mencioné. Aquí a modo de gráfica, no es otra cosa que qué voy a hacer para mejorar la eficiencia de mi cadena de suministro. Ya lo he mencionado a través de la charla, la importancia de desarrollar esa agilidad, la importancia de tener visibilidad, ¿verdad? De mis datos, de tener un balance entre demanda y oferta, de poder entonces adaptarme rápidamente a los cambios y poder entonces, con gente altamente capacitada, y poder entonces tomar las decisiones que prevean o que mitiguen cualquier riesgo al cual yo me vaya a exponer. ¿Okay? Con esto terminamos nuestra presentación. Vamos a darle entonces ahora pie a las preguntas, si hay alguna. No te estoy escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, por tu tiempo, ¿verdad? Para dedicarnos a esta presentación sobre resiliencia de la cadena de suministro. Si hay unas preguntas por aquí, vamos a empezar con la primera. ¿Cuánto afecta a los negocios en Puerto Rico los impuestos de las municipalidades al inventario? Lo llaman el impuesto, el famoso impuesto del crimen. Sí, bueno, esa es una pregunta bien técnica, pero sí afecta, ¿verdad? Sí afecta y básicamente cuando nosotros vamos a generar, por ejemplo, las planillas, las patentes y demás, nosotros necesitamos documentar y comunicar cuál es el inventario que tenemos a final de año y contra eso básicamente nos cobran un impuesto. ¿Ok? So, basado en las reglas o leyes que tenemos actualmente, deberíamos tener la menor cantidad de inventario. ¿Ok? Por eso es tan importante que ese inventario sea el adecuado, con la mezcla adecuada, ¿verdad? Y también cuando vamos a pagar nuestros seguros, también basado en ese nivel de inventario va a ser la tarifa de lo que nos cobren por los seguros, o que sí impacta. Ok. ¿Tiene recomendaciones formalizando los acuerdos de representación en Puerto Rico? No estoy entendiendo la pregunta. No, yo tampoco la estoy entendiendo muy bien. ¿Tiene recomendaciones en formalizar los acuerdos de representación en Puerto Rico? No sé si la puede hacer un poquito más específica, que se refiere con los acuerdos, Sí. ¿a qué tipo de acuerdos se refiere? ¿A qué acuerdo se refiere exactamente? Porque no. Que están preguntando cuál es su contacto, o sea, su información contacto. Mi información contacto. Bueno, aquí a través de la oficina de Small Business and Technology Development Center, ok, pueden básicamente contactar. Aquí también preguntan, ¿para un negocio nuevo se debe tener inventario adelantado a 3 meses? ¿Para un negocio qué? Nuevo, dijiste. Exacto. Bueno, depende. La respuesta es depende.
si es un negocio, por ejemplo, un producto nuevo que tú vas a introducir al mercado, sí, yo recomiendo que se haga, que se cree inventario en anticipación a esa demanda cuando lleves ese producto por primera vez al mercado. Por ejemplo, un fármaco. Si tú vas a hacer un launching de un producto como levotiroxin, por ejemplo, y tú esperas que FDA te dé la autorización para vender tu fármaco este viernes, pues tú deberías prepararte, porque una vez FDA te dé la autorización, tú vas a ir al mercado y vas a ir al mercado, quieres distribuir a través globalmente tu producto, por lo tanto tienes que crear ese inventario. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando es un negocio nuevo, sí debes tener inventario. Estoy tratando aquí de pensar un ejemplo. Sí debes tener inventario, pero el inventario debe ser mínimo, porque tú todavía estás tratando de depurar, ¿verdad? Y tratando de entender cómo se va a comportar tu cliente. Por lo tanto, debes tener, mi recomendación, debes tener más o menos un mes, ¿ok? Importante la relación con los suplidores, importante el poder tener ya identificado quiénes van a ser tus suplidores, cuánto te pueden proveer, cuánto tiempo les toma a ellos proveerte la materia prima que tú necesitas. Y basado en eso, tú dices, bueno, si este suplidor le toma 2 semanas entregarme materia prima, pues yo puedo tener entonces 2 semanas en mi almacén y quizás en lo que ellos reaccionan me pueden manufacturar, ¿verdad? O sea que es una función en términos de que el tiempo, cuánto me puede proveer mi suplidor y lo que yo voy a guardar. Pero no deberías tener mucho más de un mes, ¿verdad? Hasta que no entiendas bien cómo se va a comportar la demanda y cuál es la necesidad real. Debes ir, ¿verdad?, madurando con tu proceso. Ese es ¿verdad? Ese es nuevo. Claro, además del tiempo de duración de ese inventario, ¿verdad? Que también eso también afecta en el proceso. Aquí están preguntando que si recomienda algún software para el manejo de inventario. No te va a gustar mi respuesta porque es sumamente costoso. Bueno, si tú me dices, Celia, ¿cuál tú prefieres? Pues yo, pues SAP. SAP, que es un sistema sumamente poderoso. Yo trabajé en la implementación de SAP para una compañía multinacional aquí en Puerto Rico y ese sistema me permitía yo ver todo el inventario en cualquier sitio del mundo. Y ese inventario interaccionaba con cada una de las plantas manufactureras y a su vez con lo que me correspondía a mi manufacturar. Pero, ¿verdad? Esta pregunta tiene varios matices. Si es una compañía, ¿verdad?, que tiene los recursos, de todos los sistemas que yo he visto, SAP es el más completo, pero requiere una inversión bien grande en recursos y dinero. Es un programa bien complejo, ¿verdad? Pero el payback es bien grande. Si es una compañía pequeña, hay otros programas, inclusive, ¿verdad? Programas ya más ajustados a las necesidades del tipo de negocio que tú tienes, que te pueden ayudar. Por ejemplo, gente como Clover, gente como te pueden dar ejemplos de software que ellos tengan que te pueden ayudar a manejar tus datos, ¿ok? Pero quiero hacer ¿verdad?, un comentario. Mira, garbage in, garbage out. Tú puedes tener SAP, y yo lo he visto, ¿ok?, que invertiste millones, pero si tú no haces la diligencia de asegurar que la data que entra es la correcta y no la revisas y la gente sabe lo que está entrando y tienes unos controles, el sistema no sirve. Por lo tanto, ya sea un programa customized para ti o sea Excel, lo que tú utilices, asegúrate que la data que tú tienes, entiendes que la data está correcta, la persona que está manejando tu programa sabe lo que está haciendo, tienes identificado los controles. En otras palabras, no todo el mundo puede entrar allí a dañarte la información. Tienes una persona identificada para eso, cosa de que no se distorsione la data y que haya un acuerdo de cuán frecuente se va a estar actualizando, cosa de que tú sepas, por ejemplo, como yo hacía cuando yo manejaba el departamento y decía, todos los lunes yo sabía que mi MRP
o sistema de ERP actualizaban el fin de semana, por lo tanto el reporte del lunes yo sabía que tenía la información que yo necesitaba para yo tomar decisiones. Pues tú tienes que saber, ok, ¿cuándo se va a actualizar mi data? Tal día. Pues cuándo yo puedo tener los reportes que ya tengan la data actualizada. ¿Ves? Esa es la recomendación que te doy. Sí, muchas gracias. Y aquí hablando de la parte esta de inventario, que es un poquito más perecedero, ¿qué consejo nos puede ofrecer cuando nuestros productos son vegetales y verduras para poder manejar ese inventario? Yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Claro. Mientras más fresco, mejor es. Yo soy dueña de un coffee shop porque ese es mi bebé, ¿verdad? Y yo me aseguro que yo tengo mis vegetales 2 veces en semana. Si tú lo puedes tener semanal, pues está bien, pero no más de eso. Eso, de verdad, y en Puerto Rico es bien difícil conseguirlo, ¿verdad? A menos que no sean congelados. Pero la realidad es que, y como ama de casa, yo te puedo decir que mientras más frescos mejor, asegurar de que te los entregan 1 o 2 veces por semana, o tú los vas a buscar 1 o 2 veces por semana, y que reemplaza semanalmente todo aquello que ya no esté bien, o si no, utilizar vegetales, si puede, ¿verdad? Congelados. Ok, nada, esas serán todas las preguntas que tengo aquí formuladas. ¿Algo adicional que desee informar, desee decir? Bueno, nuevamente estoy a sus órdenes, ¿verdad? Mi teléfono es el 787-399-3299. Cualquier pregunta que tengan, estoy a su orden y ha sido un placer compartir esta información con ustedes y este tiempo con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo. Pues muchas gracias, ¿verdad, señora Celia Virella, por presentarnos el tema, ¿verdad? Por dedicarnos de su tiempo. Como le dije al principio, ¿verdad? Este webinar está siendo grabado y próximamente estará disponible en nuestra página de internet. Les exhortamos que visiten nuestra página prsbtdc.org para acceder a este webinar y otros grabados previamente. Además, pueden contactar a nuestros conferenciantes tanto por teléfono, correo electrónico, según lo hayan compartido en la presentación. Además, quiero anunciarles, que nuestros consultores de negocio están ofreciendo asesoría empresarial de manera remota y en algunos casos presencial. Pueden contactarnos al 787-625-1515 o pueden enviarnos correo electrónico a asistenciavirtual@prsbtdc.org. Por último, les agradeceremos que al finalizar nuestra transmisión puedan completar la evaluación del webinar. Así que gracias por su participación y les deseamos buen día y hasta el próximo webinar. Buen día.